Hola, muy buenas tardes. A nombre del doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta charla esta tarde, como parte de la jornada de mesas y charlas que estamos realizando en torno a la presentación del número de la revista Azcapotzalco, Arqueología. Recuerden que podrán consultar, revisar, descargar la revista a través de la plataforma Issuu, los dos números, el primero dedicado a la historia del centro de Azcapotzalco y este segundo número en el que se abordan los temas de arqueología y su vinculación con nuestra demarcación. Agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia por todo su apoyo y la colaboración para realizar este proyecto. Hoy tenemos el gusto de recibir a dos de los investigadores que participaron en este segundo número de la revista. Esta mesa la hemos titulado Azcapotzalco y la arqueología en el siglo XXI. Nuestros invitados nos platicarán sobre los trabajos que han desarrollado y la importancia para los estudios de esta región. Voy a permitirme leer una breve semblanza de cada uno de ellos para que los conozcan quienes nos están acompañando. Alejandra González López, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2017 forma parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, desde donde ha realizado diversas excavaciones en el centro histórico, en Chapultepec y particularmente en Azcapotzalco, que esta tarde nos estará platicando al respecto. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la cerámica de Azcapotzalco y los paleosuelos agrícolas. Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. Gracias. El doctor Jorge Arturo Talavera González es investigador en la Dirección de Antropología Física y coordinador académico de la sección de Bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Quiero abrir esta charla preguntándole a Alejandra, ¿a qué se dedica un arqueólogo? Tú como una arqueóloga muy joven, ¿cuál ha sido este acercamiento que has tenido a la arqueología para todos aquellos chavos, chavas que quieren conocer más sobre la arqueología y sobre los trabajos que aquí en Azcapotzalco se han hecho desde los ojos de una arqueóloga que también es muy joven? Cuéntanos, Ale. Ok, muchas gracias por lo de joven. Mira, curiosamente yo tengo una larga historia de amor con Azcapotzalco y eso se remonta a que yo estudié en el CCH de aquí, de Azcapotzalco. Y desde muy temprana edad me empezó a interesar la historia, pero en particular esta historia que tiene que ver con la época prehispánica. Sin embargo, bueno, no sabía que había una disciplina como tal que se estudiaba, bueno, que se encarga de estudiar a estas personas, y no fue hasta que estaba en el CCH que empecé a investigar más y que supe de la existencia de la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, pues un buen día fui y me enteré que aparte de arqueología existen otras 6 carreras. Bueno, voy a hacerle un poquito promoción a la ENA. Hay la carrera de arqueología, de antropología social, antropología física, lingüística, etnohistoria, etnología. Y bueno, llegando ahí me doy cuenta que bueno, van muy unidas, muy entrelazadas. Estaba a nada de elegir antropología física porque pues los huesos nos encantan, ¿verdad, doctor? Y bueno, algo me hizo decidirme por la arqueología y bueno, desde entonces he sido pues muy feliz, creo que fue la opción más correcta. Y el acercamiento que he tenido pues ha sido desde saber, ¿no?, qué es la arqueología, ¿no? En algún momento en otra charla lo llegué a platicar
y nosotros como investigadores sociales y en específico como arqueólogos lo que investigamos son a estas sociedades humanas que ya no existen, pero que dejaron una huella a través de sus materiales. Entonces nosotros investigamos no la vasija o no la pirámide o no los huesos, ¿no?, en sí, por sí mismos, sino que investigamos todo lo que rodea a estos objetos y que nos hablan en específico de una sociedad que ya no existe. Y todos estos datos nos ayudan a ir hilando, a ir pues construyendo una historia, y eso es básicamente lo que hacemos los arqueólogos, y lo hacemos en Azcapotzalco, en Teotihuacán, en Yaxchilán, en cualquier zona arqueológica, en cualquier predio de la Ciudad de México, de cualquier otro lugar, ¿no? Básicamente la finalidad es conocer y estudiar a estas sociedades que ya no existen y que la única huella que dejaron fue a través de sus restos materiales. Bueno, sí, y a propósito de esta rama del conocimiento, que además, como bien dices, es muy amplia, pues justo el doctor Jorge nos habla sobre una especialización en este segundo número de la revista, y es justo la bioarqueología. ¿Qué importancia tiene la bioarqueología y cómo se vincula a los estudios que permiten entender toda esta historia de una región, sus ritos, su alimentación, pues todas estas prácticas comunitarias, doctor? Bueno, mira, la bioarqueología es de reciente creación. Nació en 1977 en Estados Unidos con James Lewis Crann, y nosotros a partir de 1996 que formamos un equipo de trabajo que se llama el equipo de bioarqueología en la dirección de antropología física, tratamos de aplicar ese conocimiento, que es una estrategia de trabajo interdisciplinaria, ¿no? No es una teoría, es una teoría, podemos decir, pues, sí es teoría de bajo rango, pero es de manera interdisciplinaria, donde interviene la arqueología, la antropología física y la etnohistoria, principalmente en esos tres ejes, obviamente apoyada por demás disciplinas como la geología, la biología, ahora actualmente los estudios genéticos. De esta forma, anteriormente los antropólogos físicos se dedicaban casi exclusivamente, y es su trabajo, enfocado a los restos óseos. Este nuevo enfoque, o esta estrategia de trabajo, recopila tanto la información arqueológica y la parte histórica o de las fuentes, ¿no?, donde encontremos códices o escritos de los jesuitas o de los militares que vinieron aquí a México, y de esa manera interdisciplinaria es dar voz de manera del contexto arqueológico a la gente de hueso, que nosotros llamamos, ¿no? O sea, a través de nosotros es que esos materiales, como ya lo dijo Ale, no es importante más el hueso, ni la cerámica, ni la lítica, no es el contexto arqueológico en general, para dar una respuesta en tiempo y espacio a una sociedad, ¿no? Ya sea aquí en Azcapotzalco, ya sea a nivel mundial, donde sea, el trabajo interdisciplinario siempre nos va a dar mayor información. Actualmente, dentro de estos enfoques de análisis interdisciplinarios, tenemos los estudios genéticos, ¿no?, que ahora sí a través de los estudios genéticos podemos saber muchísimas más cosas de lo que antes no sabían nuestros antepasados o nuestros maestros. Ahora podemos saber a través del genoma humano todo, ¿no? Ya lo único que nos faltaría sería saber cómo se llamaban, ¿no? Pero podemos saber cómo eran, qué enfermedades, si tenían parentesco biológico, si había consanguinidad, si había relaciones endogámicas, por ejemplo, las patologías, ¿no? Pensábamos que muchas de las patologías o enfermedades que pensaban que se trajeron los españoles, ¿no? Anteriormente también ya aquí había en México sífilis, por ejemplo, sífilis venérea, lepra, tuberculosis, ¿no?, que pensábamos que en un momento dado que eso fue traído por los europeos, y no, a través ya de estos tipos de estudios genéticos y bioarqueológicos podemos saber eso y mucho más, ¿no? Esa es la gran importancia que tiene la bioarqueología, y por eso a partir de
del 2012 se formó una sección de bioarqueología en la Dirección de Salvamento Arqueológico, que es la que se aboca a hacer los estudios de rescates y salvamentos en todas las delegaciones, no nomás aquí. Ahora sí que yo me voy a fechar, yo ya tengo 43 años de servicio en el INAH y fui de los pocos afortunados de empezar a trabajar aquí en Azcapotzalco cuando se hizo la línea 6 del metro, ¿no? Ya que 40 años, ¿no? Y sigue saliendo material, sigue saliendo información, y qué bueno, ¿no?, que se da ahora esta apertura de la revista Azcapotzalco y a nivel de la gente en general, para dar a conocer, ¿no?, la importancia que tuvo Azcapotzalco, y no nomás es México Tenochtitlan, ¿no?, o Azcapotzalco, Tlatelolco, Tacuba. No, Azcapotzalco tiene mucho para decir, ¿no? Y eso es gracias a los trabajos interdisciplinarios. Y yo he trabajado acá con Ale recientemente, con Tizoc 5, en donde sacaron un solo entierro, un niño, pero ese niño tenía sífilis congénita, es decir, su mamá estaba afectada de sífilis, y se lo transmitió al niño, y estaba, bueno, dentro de las enfermedades es los bubosos, ¿no?, que se les llamaba también, y los bubosos están relacionados con Tlaloc, ¿no?, o sea, con el agua. Entonces este niño pues fue enterrado prácticamente en lo más hondo de la excavación, en un contexto pues acuático, ¿no? O sea, se va relacionando la parte arqueológica, la parte antropofísica y lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Es una estrategia de trabajo interdisciplinaria. Pues muy interesante este dato nuevo que creo que pues es importante para los estudios que se están haciendo desde Azcapotzalco. Y Ale, particularmente los hallazgos que ustedes tuvieron en Tizoc 5, ¿cómo aportan a estos estudios? ¿Cuál es la importancia de estos hallazgos? Ok. Híjole, es que Tizoc 5 fue un boom en cuanto a hallazgos, porque por un lado encontramos una serie de apisonados de lodo que, si bien muchas veces se refieren a que salen, bueno, a mí no me había tocado la oportunidad ni la fortuna de excavar pues un apisonado de lodo, y menos una serie de apisonados de lodo, es decir, había una constante renovación en los espacios que se estaban habitando en este lugar, y que no solo se estaban habitando, sino que también eran espacios en donde estaban trabajando artesanalmente. De tal manera que, aparte de los apisonados de lodo, tuvimos muros de adobes, que los encontramos desde la época prehispánica hasta la actualidad, porque la casa misma de Tizoc número 5 estaba construida en su gran mayoría con adobes. Entonces esto nos habla de una larga secuencia cultural en donde se sigue trabajando con la tierra, ¿no?, con estos pues suelos que son importantísimos, porque no nada más permiten ayudar a la construcción, por ejemplo, de pisos, de muros, de casas, sino que también ayudan a la construcción y a la elaboración de cerámica, y en su caso de Tizoc 5, los sellos, ¿no?, por ejemplo, que fueron encontrados en una ofrenda. Fueron 12 niveles de ofrenda que estaban delimitados por una roca de andesita, rosa, que son muy comunes de encontrar aquí en los contextos de Azcapotzalco y que probablemente vienen del área de Tenayuca. Esta laja rosa estaba delimitando en su lado norte a la ofrenda, y de ahí se fueron encontrando poco a poco estos sellos. Muchos de ellos estaban boca arriba, o sea, es decir, con la efigie o la figura hacia arriba, y otros estaban boca abajo. Y de pronto nos dimos cuenta que muchos de ellos podrían ir pegando. Sin embargo, conforme iba pues avanzando la excavación, también se encontraron fragmentos de adobes, no adobes completos, ¿no?, como podríamos pensar en un ladrillo, sino como pedacería de adobes. Se encontraron también fragmentos de lo que nosotros llamamos como lítica tallada, que es obsidiana trabajada,
también de lítica pulida, que pueden ser varios tipos de piedra, como los basaltos, las riolitas o los mismos cantos rodados que se encuentran en los ríos, pero trabajados. Y así una serie de otros objetos. Entre ellos apareció un instrumento de hueso, que aquí el doctor tuvo oportunidad de verlo y nos comentó que todo parecía indicar que era de una tibia humana. Ahorita, bueno, les contará al respecto. Pero este hueso tenía uno de sus vértices o de sus extremos trabajado, de tal manera que parecía que podía embonar en estos espacios que se ven aquí en los sellos, tal vez a manera de retirar el exceso de la arcilla cuando la arcilla todavía estaba fresca. Entonces, todos estos datos en conjunto que salieron en específico en una extensiva, que fue la extensiva 2, y con los que se juntaron de otras excavaciones, nos hicieron darnos cuenta que lo que estábamos encontrando no era como tal una ofrenda de sellos, sino que era una ofrenda a los procesos productivos que daban como producto terminado los sellos. Porque al final, en las últimas capas de esta ofrenda, se encontró de verdad un montón de lítica tallada, que parecía que habían tallado en otro lugar y que habían ido y lo habían depositado. Entonces, toda esta obsidiana se quedó en el fondo y arriba venían en diferentes niveles los sellos. Y otro de los puntos también a resaltar fue que cuando se estaba excavando, Argelia, que también escribió un artículo, y Arturo, que nos hizo favor de facilitarnos todas estas imágenes para la revista y que también formó parte de Tizoc número 5, ellos se dieron cuenta de que al momento de excavar se desprendía un olor muy particular a fruta, así como chico zapote, tal vez. Se tomaron muestras y todo, y de hecho uno de los sellos guardó ese aroma durante semanas, fueron varias semanas que se quedó impregnado. Entonces esto nos hace como replantearnos y pensar que no nada más fueron y colocaron ahí los sellos nada más porque sí, sino que seguramente hubo todo un proceso ritual en el cual seguramente sahumaron el espacio, ofrendaron también otro tipo de enseres, a lo mejor de alimentos, ¿no? Y que por ser orgánicos, bueno, ya no los encontramos, pero que seguramente estuvieron. Y nosotros en ese sentido, pues cuando hacemos una excavación arqueológica, tratamos de tomar muchísimas muestras también para que en el momento que sea prudente, en este momento digamos que es muy complicado por la pandemia y no hay muchas cosas ni laboratorios abiertos, pero pues las muestras están ahí aguardando a que puedan ser analizadas y seguramente será como un dato extra, ¿no?, a lo que ya sabemos ahorita sobre Tizoc. Y eso, bueno, es solamente uno de los ejes temáticos de Tizoc, que son los sellos, ¿no?, porque también está el entierro, como bien comentaba el doctor, que fue localizado en el estrato más profundo, es el estrato arenoso, es arena del lago, prácticamente ya es playa. Entonces este bebé fue depositado ahí, en ese lecho lacustre, y después de depositarlo, ellos decidieron que ahí iban a hacer o que iban a construir algo más. Entonces empiezan con esta serie de apisonados, pero seguramente fue muy importante este niño porque parece indicar que fue una ofrenda fundacional. O sea, lo depositamos aquí porque es importante, y a partir de aquí fundamos, a partir de aquí nos estamos asentando. Entonces, son muchísimas cosas que al momento de entrelazarlas, pues nos llevan todavía más, ¿no? O sea, no quedarnos nada más en el dato duro, en el registro de campo, sino en tratar de dar una explicación pues social de qué es lo que estaba sucediendo aquí en Azcapotzalco.
Y además, ¿y cómo se vinculan unos trabajos con otros, no? Es decir, que no se queda esa información, lo que justo platicábamos hace un rato, esa información, el trabajo que hacen en un predio, cómo se vincula a lo mejor con otra excavación, estas relaciones son las que de alguna manera van formando la investigación. Doctor, en Azcapotzalco particularmente, ¿cómo ha sido este trabajo? Esta vinculación de las excavaciones, que ha dado además una larga historia también de la arqueología aquí, pues platíquenos al respecto. Pues sí, ahora sí que para bien o para mal, a mí me ha tocado analizar prácticamente de todas las excavaciones que se han realizado en los últimos 15 años, me ha tocado a mí realizar el estudio de los restos óseos. Entonces, lo que nosotros planteamos ya no es hacer arqueología de predio, como muchas veces se decía, es arqueología de barrio, ¿no? O arqueología de región. Claro. Y más aquí en Azcapotzalco, saber dónde estaban los tepanecas, dónde estaban los mexicas, ¿no? Y todo su desarrollo. Y eso es lo importante de esos trabajos interdisciplinarios, que nos puedan dar esa explicación, que sí se puede dar, y no nada más quedarnos con una descripción, sino tratar de dar una interpretación, como le acaba de decir Ale. De ese predio de Tizoc 5 se puede sacar muchísima información, o sea, seguir trabajando. Yo aquí sí voy a contar una cosa que siempre lo he dicho y lo saben la gente de Salvamento. Lamentablemente, la arqueología de Salvamento es rica en producir investigación. Lamentablemente, muchas veces no se le da continuidad. ¿Por qué? Porque a veces ahorita, digamos, sale, aquí está trabajando en Azcapotzalco, pero puede ser por necesidades del servicio, como se le dice, le toca excavar en Coyoacán, o le toca en Xochimilco, o ahorita al Tren Maya, y ya no hay una continuidad de esa investigación. Y llegan otros compañeros, pero muchas veces son gente salida casi prácticamente de escuela, que hay que decirlo. Salvamento Arqueológico es la institución o la dirección dentro del instituto que le da la oportunidad de trabajo a la gente joven, casi que va saliendo de la escuela, ¿no? Entonces luego llega gente joven y no tiene la experiencia o la experticia o el conocimiento, y muchas veces se va perdiendo, ¿no? Y son los que empezaron a parcializar, ¿no? Que, no sé, aquí Tizoc 5 contra el predio de Tizoc 10, pues viene siendo lo mismo, es el mismo, la colonia, el mismo barrio, y sin embargo parcializaban. Entonces ahora lo que se trata es de juntar toda esa información, ¿no? A nivel arqueológico, a nivel antropofísico, a nivel histórico, a nivel de todos los análisis que se les puedan proporcionar, y dar una explicación de qué sucedió en cada barrio. Un ejemplo es el barrio de San Simón Poixtlán, ¿no? Así, simplemente desde el nombre, Poixtlán, ¿qué es? Los pochtecas, ¿no? O sea, comerciantes. Eso se ve que es un sitio potencialmente rico, ¿no? En evidencias, y lo ha demostrado las últimas excavaciones que han salido. Lo que no se sabía era de que ese barrio era altamente endogámico. ¿Y eso cómo lo subimos? Lástima que no está aquí ahorita Luis Córdoba, en su tesis de 1997, el del estudio de los barrios, de algunos de los barrios de Azcapotzalco, a través de los análisis históricos, él demostró que el San Simón Poixtlán todavía para el siglo XVII era altamente endogámico, o sea, se casaban entre ellos mismos. ¿Para qué? Para no perder la hegemonía, no perder el poder, y más siendo comerciantes, ¿no? Entonces, pero eso a la larga, ¿qué les trajo? Problemas congénitos o problemas genéticos. Entonces, cuando se excavó el predio de Avenida Aquiles Cerdán 671, en el 2012 a mí me tocó la oportunidad de estar en campo una parte. Desde que empezaron a salir los entierros, bueno, yo ya tengo, como les digo, 43 años, por ser así, estar estudiando huesos. Luego vi que había cosas extrañas en los esqueletos. Y principalmente son niños, muchos niños más o menos entre 6 y 10 años, ¿no? O sea, salieron en total 34 entierros, pero son 30 individuos infantiles de esas edades, ¿no? Yo los vi, sus huesos demasiado delgados, muy flaquitos, ¿no? Y largos, una cabeza que vistas desde arriba, un cráneo, parecían como globos, ¿no? Así, y les digo, especie de gasparines, ¿no? Así unas cosas. Los dientes, ¿no? O sea, no era hipoplasia del esmalte, sino eran un desarrollo anormal de la dentina,
que se le conoce como los dientes de Hutchinson. Entonces, todo eso me llevó a ver, dije, no, estos tienen una cuestión genética. Todavía no sabíamos que era una sociedad endogámica, ¿no? Eso ya lo vimos después cuando empezamos a hacer el informe, que empezamos a recopilar más información porque fue así un salvamento que se tenía que hacer, ahora sí que de manera rápida. Fue que nos dimos cuenta de eso, pero ya desde campo pudimos ver que tenían esas alteraciones. Entonces, yo me atreví a decir en ese momento que muy probablemente esos niños, si no todos, o la gran mayoría, tenían el síndrome de la progeria. ¿Qué es la progeria? El envejecimiento prematuro. O sea, son niños que envejecen 7 años en vez de 1, ¿no? Y ricos en ofrendas, ¿no? Y siempre, o sea, dije, estos tienen eso. Afortunadamente, y bueno, afortunadamente y desafortunadamente, esos ya se tomaron muestras genéticas de esos esqueletos y están siendo procesadas en el Instituto Max Planck de Alemania, ¿no? Que es uno de los laboratorios de más prestigio en estas cuestiones de patologías, bueno, y de muchas otras cosas, pero en este caso nos interesa las patologías. Se están haciendo los análisis, ¿no? Entonces, lamentablemente, lamentablemente, ¿por qué? Por la pandemia esto se ha retrasado, porque, como dijo Lali, los cierres de los laboratorios, no hay una continuidad, etcétera, etcétera, pero ya están dando resultados, ¿no? Uno de ellos es de que ya sí hay, ¿cómo se llama?, la existencia de sífilis venérea, ¿no? Que no se pensaba que se le habían traído los europeos, y no, ya había aquí, y desde las fases Mazapa, 600, 700 después de Cristo, ¿no? Entonces estos niños, si no tienen progeria, simplemente al ser una sociedad endogámica, o sea que se relacionaban incluso, puede ser entre hermanos, padre e hija, madre e hijo, van a tener problemas genéticos, ¿no? A lo mejor no nomás va a ser progeria, ¿no? Puede ser cualquier otro síndrome, ¿no? Podrían ser trisomía 21, que serían los mongolitos, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Hutchinson, ¿cómo se dice se fue el nombre, el Hutchinson-Gifford, varios procesos genéticos anormales, ¿no? Que eso no lo habíamos visto, ¿no? Entonces ese va a ser, cuando salgan los resultados, va a ser un hitazo, un hitazo porque nadie ha tenido eso. ¿Y eso qué es? Gracias a qué? A los estudios interdisciplinarios, ¿no? O sea, teníamos la parte arqueológica, que los vestigios, que las vesijas, que los ahumadores, etcétera, etcétera, pero no vienen solos, vienen, y yo cuando lo vi digo, son niños para tener esas ofrendas tan suntuosas, ¿no? Hay uno que es el entierro 8, que salía todavía con su fardo, ¿no? O sea, de isle, y tenía una máscara de barro, ¿no? De un búho, con una nariz así, como ondulada, ¿no? Que esa es la representación del dios de los comerciantes, ¿no? Yecatecutli. Entonces todo eso nos dio, se están analizando, y ahorita está saliendo, ya va a salir una tesis de esos materiales, ¿no? Y que se había dejado, bueno, ahí no vamos a decir por qué. No vamos a decir por qué. No vamos a decir por qué. Se habían quedado pendientes, díganlo. se habían quedado pendientes esos materiales, se retomaron y están dando, va a dar una información que nadie había tenido, o sea, nadie. Cuando salga eso, ahora sí que Azcapotzalco va a estar al nombre mundial, ¿no? Porque de veras son procesos genéticos que no se habían sido reportados, ¿no? O sea, yo simplemente he dicho que las figurillas, aquí vamos a irnos a los olmecas, ¿no? Las famosas figurillas baby face, ¿no? Parecen unos enanitos, parecen mongolitos, ¿no? Desafortunadamente, ahora sí que la matriz de tierra, el clima, la flora, etcétera, etcétera, la lluvia, no se han conservado esqueletos, ¿no? de esas ciudades, pero seguramente tenían problemas congénitos, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos en San Simón Poixtlán. Y otro, así ya no para arrebatar, para que vean la importancia que tiene Azcapotzalco. Bueno, todo, ¿no? Todas las sociedades, todas las culturas tienen su importancia, pero Azcapotzalco también es algo muy único. Cuando se hizo la excavación de la línea 6 del metro, se encontró un esqueleto, el 102, en un área que era para puros niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo excavamos, el individuo no estaba ni en sedente, ni de cúbito dorsal, sino estaba como medio inclinado, así medio sentado, pero hacia atrás. Cuando empezamos a excavarlo, encontramos en la cavidad pélvica un quiste hidatídico. ¿Qué es un quiste hidatídico? Es un cigoto que se osificó
de la tenia equinococo, y eso lo transmiten los perros a los humanos. ¿Sí? Y se alojó en la cavidad pélvica. Entonces, para poderlo detectar tenía que haberse hecho un estudio de sangre o rayos X o una tomografía computarizada. En ese entonces la etiología dice que se empieza a inflamar, si estaba en la cavidad pélvica se empieza a inflamar. Entonces, ¿qué pensaron la gente de San Marcos, que ahorita anda otra vez esta niña ahí trabajando, que estaba embarazada esta mujer y fue depositada en esa área de los niños, ¿no? Aquí lo importante es el cuarto caso a nivel mundial. No más se han encontrado 4, uno en Canadá, otro en Inglaterra, otro en Australia y este aquí entonces se dice en Azcapotzalco. Vean, ¿no?, la importancia que tiene, o sea, y gracias a eso se debe también a una buena excavación, ¿no? Yo siempre les he dicho, excaven con cuidado, sean minuciosos, bien observadores, ¿no? O sea, ya no doy clases, pero cuando daba clases así les decía a mis alumnos, hay que ser bien observadores. ¿Por qué? Porque de cierta forma nosotros vamos a destruir un contexto que está sellado por años, miles o cientos de años. Y es a través de nosotros, como lo dijo Ale al principio de esta plática, a través de nosotros es que tenemos que reconstruir ese evento y hacerlo, hacerlo que se explique. Entonces, si hacemos una excavación, que mucha gente que critica a Salvamento que son malhechotes, pues no es cierto. En el Salvamento se hace una arqueología también que hace investigación. Y ahora con estos resultados próximos que van a salir, gracias a la parte genética, son resultados ahora sí fabulosos, ¿no? Que no lo tienen los teotihuacanos, que no lo tienen los Tenochtitlan, sino lo tiene ¿qué? Azcapotzalco, ¿no? Y esa línea 6 se retomó otra vez por una compañera, Lourdes Cogó, que está retomando los análisis de esa población, está obteniendo otro tipo de informaciones, ¿no? O sea, ahora ya a través de estudios de los anillos de crecimiento dental se puede saber la edad exacta del individuo. ¿Qué son los anillos de crecimiento dental? Es como los árboles, cada año se va formando un círculo en la raíz del diente, ¿no? Claro, esto hay que verlo a nivel de microscopía, ¿no?, de electrónica, pero se pueden contar. Y entonces ya no es que si tiene 40 más menos 5 más menos 10, ¿no? Ya podemos saber que el error es 0.01, ¿no? O sea, es la edad exacta. Eso, trasladándolo a nivel forense, sería un gran éxito. ¿Por qué? En los huesos cremados, que muchas veces ya no se puede sacar información, en la raíz todavía se logran observar esos anillos. Entonces tendríamos un dato más, ¿no?, para identificar a una persona. Se puede saber si es hombre, si es mujer. Hay que tener experticia, obviamente, ¿no? O sea, pero se puede, todo tipo de huesos, todos los huesos hablan, ¿no? O sea, si sabes preguntarle, ¿no? Puedes tener 1000 esqueletos y en buen estado de conservación, pero si no le sabes qué preguntar, pues ahí te quedas, ¿no? Sin embargo, puedes tener un fragmento, pues ahí están los paleontólogos, ¿no?, que con un molar o un cacho de mandíbula se avienten toda la historia de la evolución humana, ¿no? Porque pues, se puede sacar toda esa información. ¿Y eso qué lo da? Los restos óseos humanos, obviamente junto con su contexto arqueológico. Si no lo tenemos contextualizado, ¿de qué sirve tener y sacar esta información si no sabemos si es preclásico, si es clásico, si salió en una unidad habitacional, si salió en una unidad rural, si es ofrenda o no? O sea, muchísimas cosas que ahora ya se puede saber, y lo que queremos es, y es una idea que tiene también Luis Córdoba, ya dejar esa cuestión de los arqueología de predios, sino juntar toda la información que se ha recopilado hasta ahorita, y junto con los análisis de ADN de los restos humanos, poder delimitar, ¿son los mismos los de aquí que los de acá? ¿O qué diferencias hay? ¿Hubo cruces? ¿Qué cruces hubo? O sea, parentesco biológico, o hay gente que viene que ni sabíamos qué eran, ¿no? Los teotihuacanos continuaron y hasta dónde, ¿no? Se puede saber ahora muchísimas cosas, ¿no?, a través del genoma humano, ¿no? Por eso es que ahora a nivel mundial todo el mundo antes no querían a los huesos, ¿no? Y bueno, yo creo que a Ale sí le gustan los esqueletos, Sí, me gusta. pero muchos arqueólogos de veras decían, no, ya salieron los muertitos, ¿no? Y luego para acabarla de amolar, los muertitos van saliendo el último día de excavación. Sí, esa ¿no? nunca falla. Ya, Nunca no, falla. ¿cómo crees? No, pues nos vamos a tener que extender una semana, hay que pedir autorización. Pero los restos humanos, de verdad, actualmente, con toda la información que se puede dar, nos dan ya, nos solucionan muchísimas cosas, ¿no? Te digo, ya lo único que faltaría saber es cómo se llamaba el individuo, ¿no? Pero puedes obtener
toda la información. Mucha información. Sí, pues imagino que, por ejemplo, para saber cómo se conformaba poblacionalmente una comunidad, cuántos años, qué edades predominaban más, etcétera, justo proviene de estos estudios, de esta forma de leer estos hallazgos. Exactamente. Simplemente como decimos, pues, perdón, ahorita una niña está haciendo el análisis, el reanálisis de esos materiales, está encontrando materiales oaxaqueños, ¿no? Entonces también sería importante, si dentro de los, hay adultos allí, bueno, y lo que excava recientemente Jimena Rivera, ¿no? Acá en, ¿cómo se llama? Zaragoza 50, sí, en Zaragoza. 58, 59, salieron más entierros, entonces todo eso hay que juntarlos, y nos va a dar una información exquisita de veras, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene el salvamento, que mucha gente lo critica, ¿no? Los salvamenteros van y no. Para mí, los mejores arqueólogos deben de estar en salvamento arqueológico. ¿Por qué? Porque van a tener una sola oportunidad de poder recuperar la evidencia. Porque si no, se hace la construcción del edificio, el aeropuerto, la carretera, la presa, y ya jamás, claro, Teotihuacán, Templo Mayor, pues ahí seguirán, ¿no? Y pues no hay bronca, lo que no recuperaron en su momento es bueno, para la próxima temporada lo hacemos. Pero en la arqueología de salvamento no puede ser eso, ¿no? O sea, tienes que recuperar todo y bien hecho, ¿no? Eso es. Y es un reto, ¿no? Por sí, porque muchas veces tienes la maquinaria encima o presiones ahí de las compañías, ya apúrate, no te pago, jijiji, jajaja. Pero la arqueología de salvamento en México es de veras de las mejores. ¿Y en promedio cuánto tiempo se lleva a hacer una excavación, un levantamiento? Ok. Bueno, depende mucho del tamaño del predio, pero por lo general en salvamento nos dan 5 meses para hacer todo. Todo. Y con todo me refiero a analizar, a excavar, a analizar el material, no solo analizarlo, sino también si hay piezas que se tengan que pegar, pegarlas, guardar todo, hacer cédulas, tablas, gráficas, etcétera, y hacer el informe. En general son 5 meses que por lo general no acabamos en 5 meses. Y muchas veces, bueno, pues nos encanta tanto que trabajamos gratis. Sí nos pasa muchas veces que se acaba el tiempo de contrato, las empresas, bueno, nos dicen, ustedes me dijeron 5 meses y aquí está tu sueldo de 5 meses, pero si tengo un montón de material y a lo mejor ya lo excavamos, ya lo analizamos, pero falta el informe. Entonces, a veces el informe no se lleva un mes, porque es mucha la información que se recupera en campo. Y no solamente es la parte descriptiva, hay quien sí, la verdad, hace informes descriptivos. Yo estoy un poquito en contra de eso, y la verdad es que me gusta investigar y me gusta que los informes lleven un poquito más de información y que pueda por lo menos estar entrelazado lo que está pasando en un predio con lo que pasa a 2 calles, con lo que pasa en el barrio de al lado, porque es como si pensáramos ahorita en este momento, ¿no? En 2021, se acaban de hacer renovaciones en toda la avenida Azcapotzalco, por ejemplo, ¿no? Y si pasan 30, 50 años y yo me encuentro un pedazo de asfalto aquí, pero no estoy tomando en cuenta el que se encontró 500 metros después, pues entonces la historia no va a estar completa, ¿no? Porque se estaba viviendo un momento histórico específico en ese momento y yo no estoy tomándolo en cuenta porque no fui más allá a investigar. Entonces, en ese sentido es en el que pues yo también estoy muy, muy de acuerdo con el doctor y también con Luis Córdoba en que no se tiene que hacer arqueología de predios, eso es algo que creo que ya pasó de moda. Y tratamos de que los informes vayan con todos los datos que deban ir, porque va a llegar después alguien más a querer intervenir el predio de al lado o el de enfrente o 2 calles, y si yo no me di a la tarea de ser
muy descriptiva en lo que me encontré y de detallar lo mejor posible, pero aparte tal vez interpretar un poco lo que yo estoy encontrando respecto de lo que hay alrededor. A lo mejor alguien que llegue después y que no tenga como mucha experiencia, a lo mejor en la arqueología o en salvamento, alguien que venga saliendo de la escuela, pues le va a ser más complicado tal vez entender, ¿no? Y también un poco porque esto se puede llevar a niveles distintos, como el que es la revista de Azcapotzalco. No nos estamos quedando nada más con estos informes técnicos que nosotros entregamos en salvamento, sino que estamos difundiéndolos. Y eso es algo muy importante, porque si nosotros fuéramos solamente descriptivos en este tipo de revistas, la gente a lo mejor no nos entendería porque seríamos muy técnicos. Pero si nosotros tratamos de interpretar y de explicar, entonces eso se vuelve un poquito más rico y más entendible y más digerible. Entonces, bueno, ese es ahí como un poquito. Pero bueno, retomando, en general son 5 meses, a menos que haya un predio que sea muy, muy grande o que el hallazgo sea de tal magnitud que de verdad requiera que se amplíe muchísimo más tiempo. Pero es el promedio, 5 meses. Sí, sí, es poco tiempo para hacer toda una interpretación de estos trabajos, de lo que ahí se encuentra, hilarlo, como comenta, ¿no? Con otros predios, pues sí es complicado. Yo quería preguntarle, doctor, en relación a este huesito, a este trozo de hueso que encontraron en Tizoc y que entiendo que pudo haber servido como algún instrumento para delinear los sellos. Yo tengo 2 preguntas. ¿Por qué sería un hueso humano? Digamos, ¿cuál es la importancia que haya sido de una tibia humana? Y en ese contexto, ¿cómo es que funciona este instrumento en relación a los sellos? Mira, precisamente cuando se formó el equipo de bioarqueología en 1996, fue cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el proyecto Cantona, en Puebla, del ya fallecido profesor Ángel García Cook, nos invitó a participar. A mí me tocó hacer el análisis de los restos óseos y encontramos una gran cantidad de restos óseos humanos trabajados. De ahí salió el proyecto, una estrategia bioarqueológica para el análisis del hueso modificado culturalmente. Entonces nos dimos a la tarea de ver, desde preguntarnos por qué humanos, cuando anteriormente eran animales, ¿no?, lo que se utilizaba, pero llega un momento cuando van creciendo las sociedades, les gusta o no les gusta, van depredando el entorno, ¿no? ¿Por qué? Pues cuando cortan árboles para hacer sus propias techumbres, viguerías, sus asientos, o para hacer el estuco, ¿no? Tener que quemar la cal, y se va depredando. Entonces, allí, ¿cuáles eran los animales que en el México prehispánico que se podían servir para hacer herramientas o instrumentos o artefactos? Pues nada más eran el venado, ¿no? El perro podía ser, pero era para hacer instrumentos pequeños. Los huesos de felino no sirven porque son curvos de forma, entonces deben ser lo más recto posible. A veces acabando los venaditos y todo eso, ¿cuál era el siguiente que tiene huesos rectos? Pues el hombre, ¿no? Entonces ahí hice un estudio, que de hecho fue mi tesis de doctorado, que se llama El aprovechamiento del cuerpo humano en el México prehispánico, el caso de Cantona, Puebla. A mucha gente no le gusta, pero la evidencia arqueológica no miente, ¿no? En Cantona, en la primera temporada de campo, se encontraron 126 artefactos de hueso contra 16 de animal. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Bueno, debería de haber más de animal que humanos, ¿no? Y sin embargo no fue así. Y después ya se hicieron más estudios en Teotihuacán, Raúl Valadez de la universidad, ¿no?, que hace estudios con Linda Manzanilla, vieron eso, precisamente son los primeros que proponen que al irse escribiendo los bosques, eso, la fauna va disminuyendo, entonces tuvieron que echarle mano al hombre, ¿no?
Y ahí viene una serie de interpretaciones, hay gente que sí dice que sí, hay gente que no, pero la evidencia no miente. Entonces, en el México prehispánico se utilizaba todo, el cabello, las uñas, los huesos, la piel, todo, las vísceras incluso, todo se utilizaba. Por eso es el aprovechamiento del cuerpo humano que mi tutora, la doctora Broda, Joana Broda, no le gustaba, dice, no, es que suena muy fuerte, suena muy violento. Digo, pero pues entonces, ¿cómo le podemos decir? Pues se está aprovechando el uso, ¿cómo, no? Y es eso, ¿no? Entonces ahí nos pusimos a hacer, que en ese momento no había mucha literatura en México para poder interpretar ese tipo de contextos. Tuvimos que recurrir a literatura en extranjera, precisamente de los franceses y Semenov, un ruso que hizo un trabajo de hueso, y empezamos a hacer experimentación, ¿no? O sea, no nomás nos conformamos a decir, este es un bruñidor, este es un pulidor, este es una aguja, este es un, ¿cómo se llama?, expansor, etcétera, sino que había que probarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos a la tarea de primero hacer con, pues todos los domingos, que nos echó una barbacoa por ahí, con los huesitos de esos animalitos empezamos a hacer experimentación. Posteriormente, ya cuando teníamos cierto grado ya de habilidad, nos atrevimos a pedir huesos a la Facultad de Medicina del UNAM, ¿no? Entre comillas, frescos, porque vimos que para trabajar los huesos tienen que estar hidratados. Ya cuando se secan, los huesos se astillan, ¿no? Y efectivamente después los huesos se tienen que hervir para hacerlos duros, ¿no? Entonces sacamos un libro en el 2001, que es la metodología para trabajar el hueso modificado culturalmente, con el material de Cantona, y de ahí nos empezamos a mapear diferentes zonas arqueológicas o sitios arqueológicos, ¿no? Y empezamos a ver esa acción. Entonces vimos que también que hay materiales que se rompen, ¿no? O sea, a la hora de estar trabajándolos, se rompen, entonces se reusan, ¿no? O sea, porque además, pues, un humano pues no es tan fácil de conseguirse, ¿no? O sea, se dice que eran los guerreros cautivos o que eran comprados los esclavos, ¿no? Azcapotzalco, había mercado aquí en Azcapotzalco que también podían comprar los esclavos, pero ¿quién lo podía comprar? La gente de poder, ¿no? La gente de élite, los gobernantes o los mismos comerciantes, ¿no? Entonces, cuando se rompió un hueso, lo reutilizaban. Entonces, también ahí nos dimos cuenta, bueno, antes de eso, cuando ya teníamos nuestras herramientas, tanto de hueso de animal como de hueso humano, yo tengo familiares en San Bartolo, Coyotepec, allá en Oaxaca, donde hacen el barro negro, y dijimos, a ver, vámonos para allá con nuestras herramientitas, ¿no? Le dijimos a los parientes, a ver, pues háganse una cerámica, ¿no? Y le empezaron a dar, ¿no? Obviamente no les dijimos que unos eran de humano, ¿no? Porque quién sabe qué hubieran dicho. Y lo que vimos era que muchas veces el acabado que quedaba, lo que le llaman los arqueólogos acabado de palillos, el alisado de palillos, se produjo por hueso. Entonces, lo que nosotros nos pusimos a ver era desde la manufactura del artefacto, de la herramienta, hasta las huellas de uso. Entonces, ahí podemos determinar cuáles huesos se utilizaban para bruñir cerámica o cuáles eran para pulir o bruñir piel, ¿no? Cuáles eran los ensanchadores, las raideras, ¿no? Que eran de cráneo, con las suturas, para quitar la grasa, ¿no? Para el trabajo de la piel, las plegaderas que se han encontrado muchos en San Miguel Amantla, ¿no? Que era para trabajar la pluma o el papel, ¿no? Para hacerlo chino. Entonces vimos que muchas veces se rompían y encontrábamos artefactos de esto, ¿no? Era para hacer esto precisamente, para hacer el punzonado o el ¿cómo se llama? El dibujito, o era para quitar, como se sale, irle sacando de ahí las obras, ¿no? Y sí se hace. Entonces también hicimos ese tipo de experimentos y sí, efectivamente, ¿no? Sí es viable, ¿no? Y entonces, de esto, en todo México hay el aprovechamiento del cuerpo humano. ¿Dónde hay más? Con los mexicas, obviamente. En Azcapotzalco también hay. Un caso que encontramos, que se hizo un trabajo en Van Buren, con Víctor Vargas. Ahí vimos que hay un aprovechamiento del cuerpo humano bien bonito, o sea, bueno, lástima que no tenemos aquí, pero eso quizás lo presentemos con la que se hagan el mes que entra, lo de las ponencias. Sin querer, en Chalco una compañera encontró unas cabecitas de barro, ¿no? Que a ella le parecieron así que eran clavos, porque parecía tienen su borde atrás,
como para encajarlos, ¿no? Como los famosos clavos arquitectónicos, pero son cabezas humanas. Entonces ahí en la Alhóndiga, pues ni modo hay que decirlo, se inunda, ¿no? Porque está abajo. En esta época de lluvias, si no sales corriendo allí antes de que llueva, es la Venecia de ahí de la Alhóndiga, ¿no? O sea, no sales porque llega a subir hasta metro, bueno, medio metro, casi el metro, ¿no? Entonces tenemos ahí el material ahí donde se analizan por lo general, se trata de que el análisis se haga en el proyecto, o sea, tanto se está trabajando por muchas veces, es tanto el material pues, que los tienes que llevar a otro lado para terminar de analizarlo, y es allí en la Alhóndiga. Entonces, un día paso y voy viendo las cabecitas, ¿no? Y digo, oye, que eso está bien interesante, está bien bonito, ¿no? Ah, sí, son unos clavitos ahí, Lorena Gámez, ¿no? La compañera Lorena Gámez. Y yo cuando los vi dije, no, esto tiene que, bueno, dentro de mi formación pues, también he participado en antropología forense, ¿no? Yo estuve con la PGR en la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Durante 5 años estuvimos buscándola allá en Atoyac de Álvarez y hemos participado en otros casos. Entonces ahí vi que esas cabecitas eran los procesos de descomposición cadavérica, ¿sí? O sea, estaba el muerto con sus ojitos cerraditos, ¿no? Otro, donde están ya en fase. Entonces los ojos y la nariz se protruyen, se salen, y ahí están las figuritas. Y otros ya con el proceso de licuefacción, cuando ya los músculos se hacen como gelatina, y se va ya quedando ahora prácticamente el hueso. Ahí están las figuritas. Entonces eso nos llevó a ver de que en el México prehispánico sabían en qué momento ir por huesos para hacer diferentes rituales, y los encontramos en Van Buren, aquí en Azcapotzalco, en donde había, ¿cómo se llama?, un tórax, no tenía piernas, ni brazos, ni cabeza, y estaba la fosa donde se introdujo, y se veía con donde pude haber estado las piernas flexionadas. Entonces yo hice el análisis y así me puse bien listo a ver si había marcas de desarticulación o de corte sobre hueso que nos permitía decir, pues sí, lo desarticularon. Que muchas veces dicen desmembrar, pero no es la palabra adecuada. Desmembrar es arrancar. Eran unos grandes cirujanos, desarticulaban, ¿no? Pero sí dejaban marcas de hueso, marcas de corte sobre los huesos, nada. Entonces ahí dijimos, claro, ahí sabían en qué momento, para no contaminarse, ir por un hueso, principalmente huesos largos, que en el México prehispánico, y no nomás aquí en la cuenca, sino en diferentes regiones de Mesoamérica, los huesos principalmente del fémur, la médula ósea está comparada con el semen, ¿no? Y entonces esos se enterraban en los campos de cultivo para pedir fertilización de los campos, ¿no? La cabeza es el plano celeste, entonces se colocaban o en los ancestros, ¿no? o en las casas o en los altares, como en Teotihuacán. Hay muchos casos de esos. Entonces ahí vimos que había precisamente eso, un uso, un aprovechamiento del cuerpo. Sabían en qué momento, ¿no? O sea, no era y abrían, porque no eran tan tontos en abrir un momento en donde estuviera simplemente el olor, la descomposición, y que con una embarrada, una infección, y te puedes morir, te da gangrena o te pueden cortar el brazo, ¿no? De ahí, bueno, ya me estoy alargando ahorita, ¿no? ¿Sabes que luego me emociono? Y si es cierto, me dice esta niña, luego le dan cuerda y se sigue. De ahí que la élite, porque aquí también en Azcapotzalco se han encontrado huesos cremados. La élite, para evitar ese proceso de descomposición, se cremaban y evitaban pasar ese proceso, ¿no?, de putrefacción, porque el objetivo era ¿qué? Llegar a hueso, como para regresar al origen, ¿no? Ellos pagaban, pero para cremar un cuerpo humano se necesitan 40 cargas de leña. ¿Y qué son 40 cargas de leña? 400 kilos. ¿Eso qué significa? Depredación también del medio ambiente, ¿no? Entonces, a los únicos que se cremaban era a los gobernantes, como en el Templo Mayor, y a los gente de poder, ¿no? O sea, comerciantes, ¿no? Guerreros, ¿no? Una cosa así. Y aquí en Azcapotzalco tenemos contextos de huesos cremados, ¿no? Que eso es, que antes no se sabía, decía, está quemado y no se puede saber nada, ¿no? Pero ahora ya con las nuevas tecnologías se puede saber. También va a depender del estado de fragmentación que presentan los huesos,
si es hombre, si es mujer. La edad está un poco difícil, ¿no? Pero pues son adultos, jóvenes o adolescentes o infantes, ¿no? En esos 3 grados. Ya la edad está muy difícil saberla, a menos que se haga un estudio de eso que decía yo, de los anillos de crecimiento dental, sí podríamos saber la edad de cada individuo. Se pueden ver patologías, se pueden ver marcas de corte, se pueden ver los procesos de fractura por la intensidad del calor, ¿no? Se puede saber si un hueso fue cremado en una pira por el color, la diferenciación en la colorimetría, o sea, si son blancos, azules, negros, esos son indicadores de que fueron cremados en una pira funeraria, eso en cielo abierto. Y cuando son totalmente blancos, eso es un indicador de que fueron cremados en hornos para la cerámica. Y la torsión, ¿no? La torsión de los huesos, cuando los huesos son todos torcidos por los ligamentos, tendones, eso está indicando que fueron cremados con tejido blando. Y cuando eran huesos secos, que son las segundas exequias, los huesos se fracturan, pero de manera longitudinal. No hay torsión, ni otro tipo de fracturas, ¿no? Y todo eso se sabe ahora, pues lamentablemente hay que decirlo también por lo que está pasando en México, ¿no? O sea, lo de las famosas cocinas, ¿no? Del crimen organizado. Pero es un avance también para saber identificar personas, que es el objetivo, ¿no? Nosotros, como te decía en un principio, no sabemos cómo se llamaban, pero sí podemos decir cómo eran y cuál era su vida cotidiana. En los contextos forenses, la obligación de un antropólogo físico forense es saber quién es ese individuo, ¿no? Y se conjugan los dos. Y también hay arqueólogos forenses, ¿no? También. También. Pues muy interesante, todo esto y más van a poder encontrar en este segundo número de la revista. Pues estamos concluyendo la charla, no sé si quisieran platicar algo en particular, algún dato, digamos que pudiera ser interesante para quienes nos están viendo y nos están escuchando, y que se acerquen a este segundo número de la revista. Es un número que vale mucho la pena conocer, y justo por todas estas nuevas investigaciones, todo esto que se ha encontrado aquí en Azcapotzalco. Doctor Ale. Pues, no sé, a mí tal vez me gustaría aprovechar un poquito el espacio para invitar a la gente a que descargue y que lea la revista, y también sobre todo a que se involucren un poquito como con la parte cultural, con la parte arqueológica, con la parte de la antropología física, de la historia, de todo lo que tiene en sí la alcaldía. Me parece muy importante porque creo que si lo entendemos nuestra cultura y entendemos nuestras raíces y de dónde venimos, es también pues más fácil que también respeten pues otros espacios, ¿no? O sea, hay veces que se tiene como esta mala idea de que los arqueólogos solo estudiamos pirámides o que la arqueología solo son las pirámides de Teotihuacán, y eso no es verdad, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que a través de este número tuvieran un acercamiento pues más estrecho con lo que nosotros hacemos como investigadores, y que también nos dejen de satanizar un poquito, porque de repente en redes sociales se lee mucho estos comentarios de que nosotros nos quedamos con las piezas, de que nosotros venimos y saqueamos a la alcaldía, y bueno, eso no sucede, y el Museo de Azcapotzalco es cuenta de ello, ¿no? O sea, muchísimas de las piezas que están expuestas en este museo provienen de varias excavaciones que se han hecho aquí en la alcaldía, e incluso hay piezas que a mí me tocaron excavarlas y que están expuestas. Entonces es muy importante, creo que conozcan su cultura, que lean la revista y que en cuanto se pueda pues vayan al Museo Arqueológico de Azcapotzalco y pues lo visiten y le den amor a la cultura, que a veces mucha falta nos hace. Gracias. Pues así es, y bueno, pues los invitamos ahorita en el contexto de la pandemia, como bien saben, pues muchos de los centros siguen cerrados, esperemos que pronto ya estén
dando los servicios para todos ustedes. Pues así es como concluimos esta segunda charla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Alcaldía, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí podrán conocer toda la programación que la Alcaldía prepara para ustedes. Y les recordamos que pueden descargar el primero y segundo número de la revista Azcapotzalco. Así lo pueden buscar en la plataforma Issue, Revista Azcapotzalco, Historia, Arte y Literatura. Nos vemos muy pronto, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Gracias por la invitación.